Listo, muchas gracias, José Alfredo, Pedro, me están diciendo por aquí, también Caterín, que se ve la pantalla, muy bien. Entonces, bueno, pues empecemos puntualmente a las 8 de la noche. Igual si van llegando más compañeros, pues les iré dando el acceso. Bueno, nuevamente, pues muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a nuestra primera webconferencia de la fase 3, denominada Contaminación del Suelo, y que corresponde al segundo de nuestros temas gruesos del curso de Química Ambiental. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Nauri Castellanos, quizás para los que están asistiendo por primera vez a estas webs conferencias, los que no, pues ya nos conocemos en distintos medios. Y bueno, pues vamos a empezar inicialmente compartiéndoles a ustedes una programación que tenemos prevista para el desarrollo de nuestras webs, conferencias y CIPAS para la presente unidad. Bueno, como ustedes saben, pues tenemos por allí una semanita intermedia que es la Semana Santa, en la cual pues esperamos avanzar fuertemente en el desarrollo de la actividad de la fase 3. Sin embargo, para que ustedes sepan las fechas exactas en las que desarrollaremos nuestros encuentros, quiero compartirles este cronograma. Bueno, por aquí Alison me dice que el internet se cae de repente. Listo, Alison. Recuerda que igual la webconferencia queda grabada. Entonces, la webconferencia está proyectada para 1 hora. Entonces, vamos a tratar de aprovechar la siguiente hora. Si no, pues yo al finalizar les comparto la grabación a todos. Bueno, entonces vamos a tener nuestra primera webconferencia el día de hoy en la que vamos a abordar los aspectos más importantes para el desarrollo del paso 1 al paso 3. La idea es que finalizando la webconferencia tengamos los elementos necesarios para poder desarrollar nuestros primeros 3 pasos de la actividad. Listo, ya hablaremos acerca de ellos. La dinámica es muy similar a la que hemos venido trabajando desde la fase 2. Así que si ustedes entregaron su actividad de la fase 2, pues ya están familiarizados con la dinámica que vamos a llevar a cabo en esta fase 3. Vamos a tener nuestra segunda webconferencia el próximo miércoles 24 de marzo, en este mismo horario, de 8 a 9. En esta webconferencia vamos a abordar todos los aspectos del paso 4. El paso 4 está integrado por 4 ejercicios. Vamos a desarrollar algunos ejercicios modelo que nos van a permitir entender este desarrollo de los ejercicios que vamos a trabajar en esa webconferencia, los temas de monitoreo de contaminación de suelo, y vamos a trabajar el triángulo de texturas. Estos son los 2 temas grandes en los que están enfocados nuestro paso 4, que es el último paso de la actividad. Eventualmente, si nos llegara a faltar tiempito el día de hoy, pues los temas que queden pendientes los vamos a abordar en nuestra siguiente webconferencia. Y tenemos proyectado un CIPAS en el cual vamos a trabajar las dudas que ustedes tengan acerca del paso 1 al 4. De momento, en este momento, pues se han revisado todos los mensajes de los foros, se han atendido algunos avances que ustedes han enviado. Sin embargo, a la fecha todavía tenemos muchos estudiantes que no han hecho la primera parte, que es la elección del departamento, sector industrial e industria. Es la primera parte de nuestra actividad. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden hacer, pero ahorita vamos a hablar concretamente de la actividad. Quiero recordarles que el CIPAS lo vamos a tener el martes 6 de abril. Es decir, pasada la Semana Santa vamos a tener un encuentro adicional que va a ser el martes 6 de abril, en el cual vamos a hacer un refuerzo de ejercicios del paso 4 y dudas generales de la actividad. Ese es el cronograma que vamos a manejar. Entonces yo les invito a que vayan avanzando en la actividad, y ustedes saben que conforme me vayan compartiendo sus dudas, las vamos a ir revisando. Antes de entrar en materia, quiero comentarles dos cositas, dos noticias. La primera, esperamos que para el día domingo, este domingo, ya todos ustedes puedan ver las calificaciones de la fase 2 en el sistema.
Tenemos aproximadamente 140 estudiantes en el curso, de los cuales muy juiciosamente 120 entregaron la actividad, así que hay un número importante de trabajos por calificar. Ahorita voy como por el 40%, pero al día domingo ya tendré el 100% calificado, así que el día domingo ustedes ya pueden ingresar al entorno de evaluación y revisar su calificación. En su calificación, ustedes van a ver desglosadas las observaciones a las que haya lugar y también se va a hacer una anotación de los puntos que ustedes han obtenido por participación en CIPAS y en webs conferencias. Esa puntuación se va a sumar a el resultado de la fase 2. Y por último, un segundo aspecto que quiero comentarles es acerca de el componente práctico. La siguiente semana vamos a tener una reunión con ustedes, toda vez que reciba algunos lineamientos por parte de la universidad, dado que nuestro componente práctico, como ustedes saben, se va a desarrollar de forma virtual a través de 3 sesiones. Estas 3 sesiones se van a desarrollar en el mes de abril durante 3 sábados. Yo les socializaré la siguiente semana la dinámica. Vamos a tener en cuenta que la asistencia a estas 3 sesiones va a ser muy importante porque vamos a desarrollar algunos laboratorios virtuales asociados con los temas de nuestro curso. Y pues ya revisaremos para el caso de los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir, situaciones laborales y demás, qué alternativa podemos generar para que podamos dar cumplimiento al componente práctico, que es la actividad más gruesa de nuestro curso. Digo más gruesa porque representa 140 puntos, por eso es muy importante que estemos muy atentos a la información que les vaya a brindar yo la siguiente semana a través de la reunión que vamos a tener para componente práctico. Yo les informo, les envío la invitación y tendremos la reunión la siguiente semana. ¿Listo? Bueno, cuéntenme, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta de pronto que ha surgido durante estos días? Me gustaría saber. Listo, dice Daniel, profe, ¿podemos utilizar el mismo formato de la actividad anterior para esta actividad? Listo, Daniel, ya vamos para allá. Ya les voy a indicar cuál es el formato que estamos utilizando. Listo, entonces, bueno, si no hay dudas, por aquí en el chat yo también los estoy leyendo. Perfecto, dice Julio, ¿cuándo se abren las fechas para los laboratorios? Julio, como les comento, ustedes no van a realizar inscripción de laboratorios. Quizás ustedes ya han tenido laboratorios virtuales el año pasado. Ustedes saben que al haber cambiado la modalidad se generan unas fechas específicas. Déjenme confirmar aquí. De hecho, quiero confirmarles que para el desarrollo del componente práctico virtual nosotros vamos a tener 3 fechas. En este momento están proyectados el 10, 17 y 24. Son las 3 fechas que son los sábados. Todavía nos queda por confirmar el horario. Estamos tratando de que este componente práctico se desarrolle en la tarde-noche para que ustedes puedan asistir, pero ya evaluaremos qué estrategia emplear con aquellos estudiantes que no puedan asistir por temas laborales, dado que ustedes no van a hacer un registro de horario, sino que el horario lo va a generar el Sistema Nacional de Laboratorios. ¿Listo? Entonces, más o menos les indico, están proyectados los 3 sábados del mes de abril. En el horario, todavía no conocemos el horario, pero es muy probable que sea, por ejemplo, de 4 a 10 de la noche, más o menos, pensando en que son los horarios de mayor afluencia de los estudiantes. ¿Listo? Bueno, Julio, con mucho gusto. Listo, yo voy a ir respondiendo sus dudas. Vamos mientras tanto a entrar en materia. ¿Cuál es la agenda que vamos a manejar el día de hoy? Vamos a manejar 2 aspectos a nivel general. Recuerden que tenemos hasta las 9 de la noche para nuestra web conferencia, entonces vamos a tratar de ser muy concretos en estos aspectos de la agenda. Primero que todo, vamos a hablar de las recomendaciones generales para la fase 3. Aquí voy a contestar a la pregunta de Daniel acerca del formato a utilizar para el desarrollo de nuestra actividad. Vamos a hablar también de la química de la litosfera. A partir de esta explicación teórica, les voy a brindar elementos que les van a servir a ustedes para desarrollar los pasos 2 y 3. Aquí vamos a tener diferentes causas y efectos relacionados con la contaminación del suelo,
así como también vamos a ver algunos impactos y algunos tratamientos químicos y biológicos que van a ser muy importantes para que ustedes puedan nutrir el paso 3, que es el diagrama de juicios de valor o el mapa de juicios de valor. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar un poquito al respecto. Perfecto, Daisy. Aquí Daisy me hace una pregunta muy importante, ya la vamos a responder. Entonces, recuerden ustedes, la dinámica es básicamente la misma. Para poder desarrollar la fase 3, contaminación del suelo, ingresamos al entorno de aprendizaje. Aquí los voy a invitar a que por favor, si no han ingresado al foro, por favor lo hagan. Es importante que lo hagan. Ustedes saben que desde allí me comparten sus avances y yo les voy retroalimentando en tiempo y forma para que al final no nos pase. Generalmente la última semana siempre es donde más mensajes y avances llegan a los foros, entonces a veces es muy difícil contestarlos rápidamente por la cantidad de trabajos, por eso los invito desde ahora a empezar a generar sus aportes y yo les voy retroalimentando en el foro. Ustedes van a encontrar en el entorno de aprendizaje la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la fase 3. Importante que ustedes descarguen los dos documentos que allí aparecen, que son la guía de actividades y rúbrica de evaluación, que ustedes saben es el documento que contiene toda la descripción de la actividad, y también el anexo 1. Este anexo 1 pues contiene un contexto general de la contaminación de aire, agua y suelo, y pueden ver ustedes allí digamos, los elementos para poder realizar el paso 1, que son la elección del departamento, del sector industrial y de la industria. Acerca de la pregunta que me realiza Daisy, si pueden continuar con el mismo departamento y sector, claro que sí, lo pueden hacer. De hecho, este anexo 1 es el mismo que ustedes emplearon en la fase 2, así que ustedes pueden seleccionar el mismo sector industrial, la misma industria y el mismo departamento. Esto es bien importante porque van a poder tener más elementos para dar continuidad a este problema de contaminación generado por la industria. Ahora bien, si ustedes quisieran cambiar el sector industrial, también lo pueden hacer. De hecho, también esto les va a permitir tener muchos más elementos para poder comprender la contaminación generada en su departamento y nutrir un poquito más su investigación. Entonces también pueden hacer un cambio si así lo desean. Tenemos varias opciones. Recuerden que entre compañeros de grupo colaborativo, a pesar de que nuestro trabajo es individual, entre compañeros de grupo colaborativo no se pueden repetir los sectores industriales y las industrias. Por eso es importante que usted ingrese al foro y si no ha dejado allí su elección, por favor, pues es importante que lo haga. ¿Listo? Por aquí me preguntaba también Daniel algo, vamos a dar respuesta a la pregunta de Daniel. En el foro de discusión de la fase 3, ustedes van a encontrar el mensaje de apertura para el desarrollo de la actividad. En el mensaje de apertura se ha compartido el formato de entrega de la actividad. Ojo con esto, a pesar de que el formato tiene una estructura similar al de la fase 2, tiene unos elementos específicos para la fase 3, sobre todo en el paso 4, que tiene que ver con el desarrollo de los ejercicios. Así que los invito a descargarlo. Ustedes ingresan, de hecho, déjenme ingresar aquí al curso virtual. Vamos a ingresar, por ejemplo, a este foro, ingresemos a este foro del grupo 1. Entonces aquí ustedes van a encontrar el mensaje de apertura con las instrucciones generales para el desarrollo. Y también vamos a encontrar allí adjunto el formato de la fase 3. Entonces, dando respuesta a lo que me pregunta Daniel, vamos a descargar desde allí el formato, les invito a descargarlo y pues la recomendación es, bueno, así como por ejemplo aquí les comparto el mensaje de, permítanme acerco un poquito la pantalla, el mensaje de Janet. Ella desde el día domingo 14 de marzo hizo la elección del departamento, sector industrial, industria manufacturera y la industria. ¿Sí? Fabricación de productos minerales no metálicos. Entonces, si no lo han hecho, incluso desde ahorita pueden hacerlo. Este cuadrito lo pueden copiar del formato de la fase 3 y dejan allí indicada su elección y continúan con el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bueno, dice Julio, a mí no me aparece la misma industria. Ah, ok, o sea, Julio, te refieres a que no hay otro compañero que tenga la misma industria, ¿verdad?
Listo, Oscar, buenas noches. Bueno, por aquí ya revisamos entonces las preguntas del chat. Listo, recuerden que si tienen alguna pregunta adicional, si ustedes desean, pueden habilitar el micrófono, levantar la mano, pueden también escribir su pregunta en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden el paso uno, identificación del problema. Vamos a identificar entonces el departamento donde ustedes se encuentran. En este caso, pues el ejemplo que nos da la guía es el departamento del Meta, sector industrial, agricultura, ganadería y acuicultura. Recuerden que estos datos son obtenidos del anexo 1. El anexo 1 nos brinda toda esta información, qué sector industrial se presenta en el departamento y qué industria, qué industrias están incluidas dentro de ese sector industrial. Recuerden, y todavía he visto ese errorcillo por ahí en algunos foros, que en industria me están colocando el nombre de una empresa o razón social. No, en industria colocamos una actividad. ¿Listo? Una actividad que se desarrolle en ese sector industrial. Por ejemplo, aquí, como ejemplo, se indica sistemas de pastoreo a gran escala, que de hecho es una actividad que impacta directamente al suelo, que es precisamente el recurso que estamos viendo en esta unidad. Como les digo, ustedes pueden, si desean, cambiar la industria, mantener así su departamento y sector industrial, o si desean, también pueden cambiar el sector industrial para que puedan tener más elementos de consulta. Listo, exactamente, Haslady. Pueden trabajar nuevamente con el mismo sector industrial y con la industria elegida. Lo pueden hacer para mantener la misma secuencia de la fase 2 o pueden cambiarla. Lo importante es que entre los compañeros del grupo no se repitan. ¿Listo? Es eso. Listo, ¿qué vamos a hacer en el paso 2? El análisis del problema. Vamos a hacer una lluvia de ideas, es lo primero que vamos a hacer. Con gusto, Haslady. Lo primero que vamos a hacer es un paralelo que permita evidenciar las causas y efectos de la contaminación del suelo provocada por la industria elegida. Aquí vamos a incluir cambios físicos y agentes que impactan el recurso. Aquí vamos a hacer una lluvia de ideas, de hecho, con la información que yo les voy a brindar el día de hoy en nuestra webconferencia, los elementos que ustedes se registren, anoten o tomen pantallazo. Incluso yo al finalizar esta web les voy a compartir la grabación y las diapositivas. Les voy a dar elementos para esa lluvia de ideas si todavía no lo han hecho y también pueden investigarlos pues en los diferentes en las diferentes fuentes bibliográficas que les hemos compartido. Aquí aprovecho para hacer un comercial y quisiera que ustedes me confirmaran a través del chat quiénes de ustedes tienen el módulo de estudio del curso. El módulo de estudio del curso, que es un documento muy completo que incluye información sobre la química del suelo, la química del aire y la química del agua, se compartió en el mes de febrero. Sin embargo, si ustedes lo ven necesario, les puedo compartir nuevamente este módulo junto con la grabación de esta web. Entonces, por favor, confírmenme a través del chat si ustedes cuentan con el módulo del curso, que también les va a ayudar a resolver paso 2 y paso 3. Listo, perfecto. Bueno, es que aquí en la webconferencia tengo a los más juiciosos. Bueno, aquí, bueno, de hecho Ivonne dice que no cuenta con el módulo, pero es este documento. De hecho, lo encuentran, se compartió en su momento en el foro, también en el correo, pero se los puedo volver a compartir. Quizás si alguno por allí lo transpapeló o no lo tiene a la mano. Es un módulo muy completo que se ha desarrollado en el curso por algunas docentes que han acompañado el proceso del curso como directoras o tutoras. Entonces, aquí, por ejemplo, en el módulo tenemos la unidad 2, que es la unidad de química del suelo o componente, bueno, la química de la litosfera. Ustedes van a encontrar un capítulo de propiedades químicas del suelo, tratamiento del suelo. Esto es muy importante para el desarrollo del mapa de juicios de valor, donde se les piden, por ejemplo, 2 tratamientos químicos para el suelo, para la contaminación del suelo generada por el tipo de residuos que provoca la industria que ustedes eligieron. También hay un aspecto, un capítulo de muestreo de suelos,
Este es bien importante, toda esta parte de parámetros químicos de análisis nos va a permitir entender muy bien de lo que se va a hablar el próximo miércoles en nuestra web conferencia para el paso 4, donde vamos a desarrollar todos los ejercicios y la parte matemática. Y bueno, pues digamos que les recomiendo de momento ir descargando este documento si por allí lo tienen, si no, yo se los comparto nuevamente con la grabación. ¿Listo? Importante nuestro insumo sumado a la bibliografía del curso. Recuerden que en el paso 2 construimos el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa es el diagrama de causa y efecto, empleando como insumo la lluvia de ideas. Dependiendo la lluvia de ideas, yo me daré cuenta qué tan completo es el diagrama. Yo a lo largo de la actividad anterior les he hecho a ustedes varias observaciones para que por favor referencien muy bien los documentos que consultan, que tanto la lluvia de ideas como el diagrama estén correctamente asociados y que las causas y efectos estén asociadas a la industria que ustedes eligieron. Listo, perfecto, Caterín. En el paso 3 vamos a realizar el diseño de una posible alternativa de solución al problema. Recuerden que aquí hicimos toda la búsqueda teórica y en el paso 3 ya vamos a intervenir. ¿Sí? Ustedes como futuros tecnólogos en saneamiento ambiental o ingenieros ambientales, ¿sí? Van a tener que construir propuestas alternativas de remediación ambiental. Conociendo la química de los procesos que están involucrados en ese tipo de contaminación que se presenta, ustedes van a poder generar soluciones, pero para ello necesitamos fundamentarnos muy bien en la literatura, necesitamos hacer una muy buena consulta, una consulta detallada para poder entrar a argumentar, ¿listo? Entonces, en este paso 3 vamos a desarrollar un mapa de juicios de valor. Recuerden que tenemos 3 elementos, un juicio contextual, un juicio categórico y un juicio instrumental. Ahorita hablamos de cada uno de ellos. Y por último, en el paso 4 vamos a desarrollar la aplicación de conceptos. Recuerden ustedes la misma dinámica, vamos a tener 4 ejercicios. El primero de ellos tiene que ver con describir los métodos de control o métodos de tratamiento indicados en el paso 3. Nosotros en el juicio instrumental debemos indicar 2 métodos químicos que se aplican al tratamiento de los suelos y aquí vamos a describir esos 2 métodos, los vamos a describir a partir de un cuadro que nos permita comparar las ventajas y desventajas de esos 2 métodos. Vamos a tener un ejercicio 2 donde vamos a usar el triángulo de textura para 2 muestras de suelo. Estos datos, importantes, los datos del ejercicio 2, 3 y 4 que ustedes necesitan, los verán este fin de semana en el foro. Yo me encargaré de seguir la misma dinámica de la fase 2, voy a compartir por nombre, el nombre de cada uno de ustedes, voy a compartir los datos que ustedes requieren para el desarrollo de estos ejercicios y esos datos los van a poder encontrar a partir del día domingo. En el ejercicio 3 vamos a realizar el monitoreo de contaminación en suelos de 3 áreas. ¿Listo? Aquí yo les voy a proporcionar unos datos para que podamos entender cómo desarrollar el monitoreo de contaminación en suelos. Recuerden que vamos a hacer ejercicios modelo la siguiente semana. Y en el ejercicio 4 vamos a determinar la capacidad de intercambio iónico en una muestra de suelo con determinadas características, determinadas cationes, y a partir de ello vamos a desarrollar el ejercicio 4. Entonces, el objetivo es compartirles los datos el día de mañana para que ustedes ya puedan la siguiente semana empezar a desarrollar el paso 4 con la web conferencia que vamos a tener. ¿Listo? Entonces ahí vamos dando tiempito para que vayan adelantando paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Listo? Aquí les comparto un ejemplo de uno de los estudiantes del curso. Paso 1, identificación del problema. Aquí Hamilton nos comparte su elección, departamento Nariño, sector industrial, explotación de minas y canteras, industria, mina dedicada a la extracción de oro. ¿Listo? De hecho, Hamilton participa el 16 de marzo de esta semana con su paso 1 y seguidamente también participa con la elaboración de un diagrama de Ishikawa muy completo. Este también es un diagrama de uno de sus compañeros de curso. Lo resalto aquí pues porque son de los avances que se han recibido esta semana, muy interesantes. Él realiza el diagrama relacionando las causas principales que llevan a la contaminación del suelo en el departamento de Nariño.
a partir de la industria de mina dedicada a la extracción de oro. ¿Listo? Entonces, aquí se identifican causas como por ejemplo los equipos de extracción, mano de obra, procedimientos inadecuados, también son causas de la contaminación del suelo, también daños en la superficie del suelo, incumplimiento de la normatividad y materiales peligrosos. Estas son las causas que él ha identificado y dentro de ellas pues hay una serie de subcausas. Todas estas causas y subcausas están ligadas a una lluvia de ideas que se compartió en el foro, muy interesante, y a partir de ello se realizó el esquema. Recuerden ustedes que el efecto en el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, ustedes van a encontrar un efecto que no es el problema. Aquí yo esperaría que ustedes ya no me escribieran contaminación del suelo, no. Esa contaminación del suelo es el impacto, pero el efecto, ¿sí?, relaciona la consecuencia generada a partir de esas causas. Como efecto, él registra la pérdida de propiedades físicas del suelo. Entonces vamos a identificar algunos efectos a lo largo de esta webconferencia para que ustedes también los tengan en cuenta y los puedan asociar en este diagrama. Listo. Chepe, buenas noches. Gracias, Julio. Bueno, yo les he compartido en el foro, si ustedes ingresan a los foros, les he compartido dos herramientas de apoyo. Cómo construir un diagrama de Ishikawa, cómo construir mapas conceptuales a partir de Canva. ¿Sí? Canva es un aplicativo muy interesante, muy dinámico, a partir del cual pues ustedes pueden crear una cuenta de forma gratuita. Bueno, aquí yo les comparto un enlace. En el momento en que ustedes dan aquí editar diseño, este es un ejemplo que ustedes pueden editar cuando ustedes ingresan a editar diseño. Si todavía no cuentan con esta herramienta de Canva, pueden registrarse con su correo electrónico. Solo se les pide el correo electrónico y una contraseña para Canva. Y desde allí también pueden tener elementos para aquellos que les ha costado un poquito de trabajo hacer su diagrama en Word o en otras herramientas, pueden hacerlo a través de esta herramienta. Yo les compartí un tutorial en el foro para que también lo aprovechen. Y lo mismo para la construcción de mapas conceptuales. Entonces, desde el foro pueden encontrar esas herramientas como ayuda, pero ustedes también pueden emplear otras herramientas que consideren convenientes y que les hayan funcionado para la fase 2. Perfecto, Chepe. Pérdida de capa vegetal, ese es otro efecto, que se puede asociar a la contaminación del suelo. Este diagrama ya lo había compartido previamente para el paso 3. Este es un diagrama genérico, no es de ninguno de los compañeros del curso. Paso 3, diseño de una posible alternativa de solución al problema. Importantísimo que si ustedes utilizan fuentes bibliográficas como normas, documentos, artículos, por favor tienen que referenciarlos muy bien, dado que si no se referencian, bien sea en el mapa o en el documento al finalizar, podríamos considerar que esas ideas que quizás estamos tomando del documento como propias puedan ser consideradas como plagio, ¿no? Porque no son ideas nuestras, a menos de que hayamos hecho una redacción propia. Pero es importante que si ustedes hicieron una consulta, por favor referencien debidamente el documento que consultaron. ¿Listo? En el juicio contextual vamos a documentar qué es lo que ocurre a nivel de contaminación de suelo en el departamento que ustedes escogieron, ¿sí? Cuáles son esos impactos. Aquí ya vamos a relacionar lo visto en la lluvia de ideas, pero todo centrado en el departamento que ustedes eligieron. En el juicio categórico vamos a proponer alternativas para el problema de contaminación de suelo, o podemos indicar también qué normas, por ejemplo, qué normatividad emplea esa industria que ustedes eligieron para tratar de mitigar el impacto de contaminantes en la litosfera. En el juicio instrumental vamos a indicar dos métodos químicos para el tratamiento o remediación de la contaminación del suelo. ¿Listo? Pueden mencionarlos únicamente, no es necesario que los describan, dado que la descripción la desarrollaremos en el paso 4. Listo, entonces, bueno, aquí pues quisiera empezar con una definición muy básica. Recuerden que cuando nos referimos a litósfera, estamos hablando también de suelo.
¿Listo? Cuando nosotros hablamos de litosfera, hablamos de la capa externa. Quiero que ustedes se concentren aquí en esta capa que observamos en la gráfica. Es la capa externa y rígida de la Tierra, ¿sí? Esta puede tener una profundidad aproximada de 10 a 50 kilómetros, ¿sí? Puede ser una profundidad variable y está constituida fundamentalmente por silicatos. Está integrada además por la corteza y parte del manto. Entonces, si ustedes observan aquí, tenemos un esquema muy básico de la litosfera. Aquí tenemos la corteza continental, la astenosfera y la corteza oceánica. Nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en los aspectos referentes a la litosfera, ¿listo? Entonces, bueno, nosotros en nuestro curso estamos trabajando tres aspectos muy importantes. Estamos trabajando en el agua. Recuerden que ese fue nuestro tema principal de la fase 2, del cual también hicimos un contexto teórico bastante amplio. Ustedes también ayudaron a complementar este contexto en los diferentes CIPAs, donde hemos tenido muy buena participación, muy buena acogida, y allí pues también desarrollamos diferentes ejercicios en conjunto, ¿no? Ustedes me han ayudado aquí mucho en este aspecto a través de los CIPAs. También tenemos el aire, que va a ser nuestro tema clave de la fase 4, y el suelo, que es el tema que estamos desarrollando en este momento. Entonces debemos tener en cuenta, a partir de estos tres pilares que estamos desarrollando en nuestro curso, que los efectos causados en las esferas ambientales se asocian a la contaminación tanto de agua, suelo y aire, generada por vertimiento de sustancias tóxicas. Es precisamente nuestro objeto de estudio en este curso. Por ejemplo, la contaminación de suelo se puede asociar a la disposición de líquidos tóxicos y a la mala disposición final de esos residuos. Generalmente por esto es que tenemos pues realmente problemas de contaminación de suelo. Así como también la contaminación del aire. Esta está asociada a la emisión de gases ocasionados por la combustión y la descomposición de diferentes residuos. Asimismo, el agua, también lo pudimos ver previamente, su contaminación está asociada al vertimiento de sustancias tóxicas. La contaminación del aire también deriva en la contaminación del agua por diferentes procesos que ya hemos mencionado. Por ello es importante entender la química de estos procesos. Quiero que ustedes vean cómo están relacionadas o están relacionadas las diferentes industrias, maquinarias, equipos que día a día se vienen utilizando a partir de las actividades antropogénicas o actividades desarrolladas por el hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes medios de transporte. Estos medios de transporte pueden generar sustancias como hidrocarburos, que los vamos a ver en todo el esquema, ¿sí? Que vamos a ver esas contribuciones de la actividad humana a la carga ambiental. También la generación de dióxido de carbono se da principalmente por estos medios de transporte. Tenemos, por ejemplo, monóxido de carbono y óxidos azufrados. Son los principales compuestos que generan estos medios. También tenemos desechos de materia orgánica, ¿sí? Que son generados también por el vertimiento de gasolina, combustible, que van a parar directamente al agua. Aquí tenemos algunos ejemplos que se dan por la urbanización, por la industria. Aquí tenemos también, por ejemplo, la industria petrolera. Entonces, ¿qué desechos podemos ver aquí o qué productos generan este tipo de industrias? Por ejemplo, en la urbanización también se generan óxidos de azufre, óxidos nitrosos, ozono y dióxido de carbono. En la industria tenemos generación de clorofluorocarbonados, sustancias clorofluorocarbonadas, compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? De los cuales hablamos también mucho en la química del agua, nuevamente sustancias, hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de azufre y de nitrógeno. Estas industrias también pueden arrojar al suelo diferentes metales pesados, ¿no? Digamos por diferentes fenómenos o deposición de estas sustancias tóxicas, podemos tener metales
en el suelo compuestos orgánicos volátiles y también tenemos este tipo de compuestos denominados hidrocarburos aromáticos policíclicos, HPA, así se les conoce por su sigla. Recuerden, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Perdón, yo leo aquí, Julio dice, profe, ahí en el mapa hay material particulado en el sector industria. Listo. Te refieres a este gráfico, Julio? Listo, perfecto, Julio. Claro que sí. De hecho, ahorita vamos a revisar algunos ejemplos de material particulado, ¿listo? Para que veamos también qué tipos de materiales particulados se generan, pero si ustedes se dan cuenta, realmente cada una de estas sustancias o productos se refieren a material particulado. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poquito acerca también de la composición química del suelo para que podamos entender a qué se refiere ese material particular. ¿Listo? Ya lo vamos a revisar. Claro que sí, Sharon, esta web va a quedar grabada. Por favor, me confirman. Bueno, no sé, supongo que la inestabilidad de tu señal es la que está generando la interferencia, pero sí, la grabación la compartiré al finalizar la web. Listo, entonces aquí tenemos otros medios de transporte que igualmente generan diferentes óxidos al ambiente, sobre todo al aire. Si ustedes observan, aquí tenemos también por parte de la agricultura diferentes desechos o diferentes productos como óxidos de nitrógeno, fosfatos y materia orgánica que por escorrentía pues pueden llegar directamente al agua, ¿sí? Al agua superficial o al agua subterránea. Si ustedes observan también, por procesos de absorción también podemos tener diferentes sustancias que van a parar al agua subterránea, como estos fosfatos, diferentes solventes, compuestos orgánicos volátiles o óxidos nitrosos. ¿Sí? Todos estos compuestos también van a parar al agua subterránea. ¿Listo? La minería, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de estos productos que se generan en la minería como ácido sulfúrico y metales pesados. También en la agricultura se generan pesticidas, amoníaco, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos son ejemplos solo de algunos de los productos que se generan, ¿sí? Por estos diferentes procesos industriales. Exactamente, Chepe. También los gases que producen la materia orgánica del ganado, por ejemplo, el metano, ¿sí? Puede ser otro, de hecho es otro de los productos que van a parar al aire. Todas estas moléculas gaseosas principalmente son las causantes del efecto invernadero, que es un proceso natural, pero que deriva en calentamiento global debido a las altas concentraciones de esos gases. Entonces, bueno, como ustedes vieron, pues estamos hablando principalmente de las industrias, ¿sí? Nosotros tenemos tres principales industrias o sectores industriales de los que hemos venido hablando, que son la minería, la agricultura y la manufactura. Derivado de estos sectores industriales, pues tenemos diversos contaminantes. Que ya, digamos, es algo inevitable y que por sus prácticas diarias son generados o vertidos pues generando problemas de contaminación. Entonces tenemos metales pesados, diferentes compuestos orgánicos y también compuestos volátiles, de los cuales vamos a ir hablando en esta webconferencia. Bueno, Doctora, entonces una para... pregunta. Sí, señora, te escucho. Claro que sí. Por ejemplo, si se elige la agricultura, tenemos que especificar a qué tipo de agricultura o se habla en general de todas las actividades relacionadas con los cultivos. Listo, perfecto. Esa es una muy buena pregunta, dado que aquí justamente para acotar un poco, porque ustedes saben que la agricultura, como tú bien lo dices, tiene muchísimas actividades, ustedes deben acotar esas actividades eligiendo una sola actividad que correspondería a la industria. Ustedes tienen como sectores industriales la agricultura, ganadería y acuicultura, la explotación de minas y canteras y la industria manufacturera.
Ustedes eligen una de ellas, pueden trabajar con la misma que trabajaron en la fase 2, pero recuerden que la información que vamos a consolidar aquí es diferente porque ya está asociada a la contaminación del suelo. Por ejemplo, si tú eligieras la agricultura, hay diferentes industrias dentro de la agricultura que podrías escoger. Lo ideal es que ustedes escojan una y traten de sacar el mayor provecho de ella. Aquí hay algunos ejemplos. Este anexo 1 hace parte de los documentos de esta actividad. Mira, por ejemplo, en el sector industrial agrícola, ganadero y acuicultura se relacionan las industrias encargadas de producción especializada de frutas, especies, nueces, café y plantas bebestibles, en la cría y obtención de productos acuícolas, de ganado vacuno, porcino, corral, ovejas, cabras, caballos, asnos, bueno, entre otros. Estos son solo algunos ejemplos. Tú, digamos, puedes escoger el sector agrícola y puedes enfocarte al ganado vacuno, ¿sí? O al pastoreo. Aquí tú vas a delimitar una única actividad que en esencia está asociada a una industria. Eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a definir como para no abarcar mucho y al final no poder abarcar tanto, ¿no? Para que podamos ser más específicos. Entonces, tutora, podría elegir, bueno, la agricultura enfocada en los cultivos de arroz, así lo puedo llamar. Exactamente, exacto. Te puedes enfocar directamente en el cultivo de arroz y allí vas a encontrar información bien interesante acerca de los tipos de fertilizantes, por ejemplo, que se utilizan en los cultivos de arroz, el tipo de pesticidas, no son los mismos que se aplican, por ejemplo, quizás a un cultivo de café. Entonces allí es donde tú vas a marcar la diferencia porque has escogido como industria el cultivo de arroz. Lo puedes hacer, claro que sí. Listo, entonces, bueno, vamos a continuar. Recuerden igual, si tienen alguna otra pregunta, también pueden habilitar su micrófono. Y Buenas noches, qué pena. buenas noches. Sí, señora. Tutora, en cuanto a lo que decía la compañera, pues yo voy a escoger algo sobre la agricultura en el algodón acá en el Cesar. Ajá. Entonces, podría hablar sobre eso, ¿no? Sí, claro que sí. También puedes enfocarte en la industria del algodón, ¿sí? Ah, ok, era Claro, sobre eso. Sí. exactamente. No fue la misma que elegiste en la fase 2, ¿verdad? Creo que elegiste No, 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 otra. no. Sí, porque ya puedo hablar sobre algo que ya ocurrió acá en el departamento donde me sitúo, entonces pues tengo material en cuanto a eso que el sí, la Ujú. agricultura de algodón que sí hubo acá en un tiempo, entonces que dejó bastante contaminación en el suelo en cuanto a los herbicidas que usaron y que pues almacenaron en algún lugar y que contaminó bastante el suelo y el suelo muerto ya. Perfecto. Bueno, ahí ya identificaste una problemática y eso es bien importante porque a partir de ella vas a encontrar diferentes elementos, tanto métodos de tratamiento dependiendo las sustancias vertidas o que estén generando el problema de contaminación, material particulado y demás, pero desde allí vas a encontrar unas características muy específicas en el tema de cultivo de algodón. También es otra industria válida, entonces puedes cambiarla y profundizar en ella. Claro que sí. Qué De pena, hecho, tutora, disculpe. Lo que sí, pasa es señora. que yo la verdad no he entrado al foro a escoger la industria y si algún compañero ha escogido, que bueno, que no sea de mi misma región, ha Ujú. escogido esta industria, bueno, este ítem de agricultura, y pues, Ajá. y habla sobre otra cosa, ¿puedo escoger la misma? Siento que yo voy a hablar sobre agricultura del algodón. Listo. Eso sí tendríamos que revisarlo, ¿vale? Si quieres, ingresa al foro. De hecho, ahorita si quieres, puedes, mientras estamos en la reunión, ingresar y compárteme por aquí en el chat si observaste que alguien más haya escogido esa industria. Lo ideal es que las industrias no se repitan. En ese caso, pues tendríamos que elegir una industria diferente. A pesar de que el departamento sea el mismo, quizás vamos a encontrar muchas similitudes en la investigación, entonces allí sí tendríamos que cambiarla, pero te recomiendo que ingreses. Bueno, dudo mucho que haya una repetición de industrias
pues por el alto margen que tenemos allí para seleccionar. Entonces te recomiendo que ingreses y lo confirmemos, ¿te parece? Tutora, Sí, señor. Buenas tut- noches. Buenas eh, noches. digamos si pues los compañeros digamos escogen la misma actividad económica, digamos como la compañera que hice la actividad arrocera, pero pues digamos si las experiencias son diferentes, digamos los tipos de contaminación en suelo Ajá. o tendrían que variarlas o pueden trabajar con esa misma actividad y con experiencias diferentes. Listo. Bueno, sabemos que efectivamente se pueden generar experiencias diferentes. Sin embargo, para enriquecer más el ejercicio que estamos haciendo, una de los aspectos que indica la guía de actividades es que los sectores industriales y la industria sean diferentes. Entonces vamos a entrar a cambiar. Es muy raro que se repita, la verdad, solo nos ha ocurrido en un par de ocasiones estudiantes que se han dirigido a mí, profe, no me di cuenta, repetí la industria con otro compañero que ingresó antes. Aquí pues la prioridad sería perdón, la redundancia, la primera persona que haya ingresado y haya elegido esa industria, pero lo que vamos a hacer es cambiarla, a pesar de que la experiencia sea diferente. Lo ideal es enriquecer el ejercicio por grupo colaborativo y vamos a elegir industrias diferentes. De allí la invitación a que ustedes ingresen al foro y dejen indicada su industria para que no se repita. Por eso yo les recomiendo que no ingresen hasta la última semana. Sé que ustedes son muy juiciosos porque les digo, tuvimos una muy buena cantidad de entregas, pero traten de hacerlo desde ahora. Al menos dejen indicados los datos, sector industrial, industria y departamento, y para de esa manera empezar a realizar la actividad. Pero si se repiten, perdón, si son los mismos hay que cambiarlos. ¿Listo? Profe, buenas noches. Qué pena una Sí, pregunta. buenas noches. Sí, señor. Dentro de la guía de las problemáticas aparece acuicultura. Yo quiero utilizar acuicultura porque, de hecho, Ujú. tengo un proyecto que podía implementar ahí, pero dentro de la acuicultura no encuentro qué impacto tendría directamente en el suelo. Podría, podría argumentar que sería pues los socavones que hay que hacer o que se hacen anteriormente para hacer los pozos para la acuicultura, Ujú. pero de resto no encontraría una contaminación directa del agua de la acuicultura hacia el suelo. Sí, claro. Bueno, sí, la acuicultura sí está muy, o sea, está muy, muy relacionada con la contaminación del recurso hídrico. Sí, Allí tendríamos que evaluar quizás algunos otros fenómenos, por ejemplo, de la vegetación que está contenida en esos cuerpos de agua. Eh, bueno, yo personalmente te recomendaría que tratáramos de movernos un poquito como en el sector industrial, para que tengamos más elementos en otros sectores industriales que sí te pueden abonar más información. Tendríamos que revisar la acuicultura, quizás desde el punto de vista de aguas subterráneas, en donde también se generan allí buena cantidad de contaminantes, o de las plantas que se han utilizado, por ejemplo, para tratamiento de agua, porque también en esta acuicultura se pueden utilizar plantas biológicas, que vamos a hablar más adelante de eso, como herramientas de remediación de problemas de contaminación del agua, y que también a su vez afectan el suelo. Pero sí, yo te recomendaría, quizás para tener más elementos, movernos un poquito de industria, sino tratar de buscar información asociada. Esto sí te recomendaría que lo buscáramos directamente en la base de datos de la universidad, en la biblioteca, algún par de artículos que relacionen la acuicultura y la contaminación del suelo. Ahí ya nos toca buscar registros más específicos, pero sí tendrías que investigar un poquito más. vale, profe. Sí, realmente no he encontrado, porque al contrario, el agua de esa es la que utilizan para riego. Sí tenía un video de remediación, pero que era el biofloc, pero realmente en suelo sí me toca, como usted dice, entonces me toca cambiar Ajá. a Sí, otro sistema. yo te recomendaría para tener más elementos, ¿vale? Es mi recomendación, y para que puedas empezar desde ahora a buscar información, quizás en otra industria. ¿Listo? Pero muy buena Vale. pregunta. No, continuaré entonces con la anterior industria. Gracias, profe, la de cuero, Listo, eso también, surtiendo. perfecto.
La de curtiembres, exactamente. Ahí también hay mucha tela de donde cortar. Aquí, de hecho, Norman me pregunta que para el transporte de hidrocarburo que se da en el departamento, ¿qué industria sería? Pues transporte de hidrocarburo realmente es muy general, ¿no? Tú podrías quizás enfocarte en la extracción del hidrocarburo en sí mismo o en la extracción de carbón, por ejemplo, que es otro proceso derivado de esa actividad, extracción de carbón, extracción de algún derivado específico, que también este sería una buena elección para contaminación de suelo. Listo, Janet, claro que sí, ya les comparto el listado en 5 Profe, minuticos. Sí, señor. quería comentarle sobre lo que había escrito. Lo que pasa es que acá en el departamento de Nariño se da el transporte, no es la extracción, el Ah, transporte ok. por medio de tubería de Ajá. hidrocarburos Sí, y llega a señor. una zona que es Tumaco, al municipio de Tumaco, donde de aquí sale por barco. Ok. Se trae desde el Putumayo, pero claro, eso a veces por medio de los diferentes grupos armados es volado o también la misma comunidad hace conexión ilícita, Ujú. válvulas ilícitas y que eso de cierta forma hace, digamos, se riega en el suelo trae toda esa toxicidad, de cierta Ujú. forma, todos esos componentes, y hay una fuerte contaminación acá en esta zona del municipio con referente al transporte de ese hidrocarburo. Perfecto, sí. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Norman. Ah, Norman. Listo, Norman. Bueno, entonces allí lo que vamos a hacer es en industria, vamos a dejarla como transporte de hidrocarburo. Esa es la industria que vas a elegir, ¿listo? Sí. Y la puedes, claro que sí, la puedes sustentar desde lo que me comentas en este momento. Vamos a dejar la industria como transporte de hidrocarburos, ¿listo? Ah, bueno, listo, listo, profe. Listo, Norman. Realmente es una actividad también, entonces la vamos a relacionar allí. Ya en 5 minuticos les comparto la asistencia. ¿Listo? Entonces, bueno, importantísimo, tengamos en cuenta, el suelo es un constituyente natural de la corteza terrestre de gran complejidad. Nosotros vamos a hablar aquí fundamentalmente de los componentes sólidos que tiene el suelo, pero esto sin desestimar también la importancia que tiene el suelo en cuanto a su composición en líquidos y sustancias gaseosas. En cuanto a sólidos, pues tenemos una alta variedad de compuestos, entre los cuales encontramos minerales y compuestos orgánicos. Tenemos el agua, ¿sí? Como el líquido mayoritario que se encuentra en el suelo, y compuestos gaseosos como dióxido de carbono, que también pueden quedar retenidos en el suelo. Esto hace que al tener sustancias sólidas, líquidas y gaseosas tengamos una naturaleza dinámica. Esa naturaleza dinámica está asociada a equilibrios químicos múltiples. Cuando nosotros hablamos de equilibrios químicos, hablamos de reacciones reversibles, ¿sí? Y esto se debe precisamente a que tenemos diversa cantidad de componentes, sólidos, líquidos y gaseosos, en los cuales vamos a profundizar en esta y en la siguiente webconferencia. Bueno, precisamente esa naturaleza dinámica y ese equilibrio químico en la actualidad y desde tiempos atrás viene sufriendo un desequilibrio en sus condiciones debido a la acumulación de sustancias tóxicas, dentro de las cuales encontramos metales pesados principalmente y agroquímicos como las principales sustancias que generan un desequilibrio químico en la composición del suelo. Y esto lleva a la degradación del suelo. Exactamente, Chepe, por aquí nos compartes el deterioro de viaductos, por ejemplo, es un ejemplo de degradación del suelo. Entonces, para que podamos entender un poco, y lo hablamos en la química del agua, ahora lo hablamos para la química de la litosfera, pues tenemos una composición dentro de la química de la litosfera, una composición de diferentes sustancias que hacen parte del suelo. Aquí, por ejemplo, en este recuadro podemos ver el porcentaje de elementos más abundantes en la corteza terrestre. Podemos ver elementos, su porcentaje en masa y el tipo de compuestos donde se encuentran esos elementos en el suelo.
Aquí quiero que ustedes vean que el elemento más abundante en el suelo es el oxígeno. Se encuentra en un 45,5%, esto es porcentaje en masa. Ese oxígeno hace parte de la sílice, los silicatos y los óxidos. ¿Sí? Son tres compuestos principales que se encuentran en el suelo y en los cuales encontramos oxígeno. El siguiente elemento que se asocia a la composición del suelo es el silicio. En cuanto al silicio encontramos un porcentaje en masa del 25,8%. El silicio también hace parte del sílice y los silicatos. Aquí pues quiero que ustedes vean esa composición que tienen los silicatos. Silicio fundamentalmente y oxígeno. ¿Sí? Aquí debido a el balance de sus estados de oxidación tenemos una carga asociada. Esta carga pues está asociada a la sumatoria de estados de oxidación de este compuesto. Esta es de -4. Tengamos en cuenta que las cargas negativas hacen referencia a los aniones. Así que estos silicatos son conocidos como aniones y están contenidos en el suelo. Tenemos también diversos tipos de silicatos, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo son polímeros de esos silicatos, uniones de varios silicatos para formar cadenas un poco más complejas, pero que se encuentran en el suelo. El hecho de que estos silicatos tengan una carga negativa nos indica que se pueden asociar a una carga positiva. Recuerden que esas cargas opuestas se atraen y esto quiere decir que los silicatos pueden tener intercambios o pueden tener aquí interacciones con algunos cationes como por ejemplo el hidrógeno, el sodio, el potasio, el calcio y el hierro, que son positivos, tienen cargas positivas y por tanto pueden interaccionar en el suelo con los silicatos. Listo, Yuleisi, gracias. Gracias por tu confirmación. Entonces, haz tu selección en el grupo colaborativo. Bueno, antes de finalizar, por favor, les voy a compartir el listado de asistencia. Déjenme ver, creo que lo tengo por aquí para que se vayan registrando. Permítanme un segundito. Aquí está. Entonces les voy a compartir el listado de asistencia. Lo voy a compartir por acá. Les pido me confirmen si pueden abrir el formulario. Van a ir registrando, por favor, su asistencia. Carolina, levantaste la mano. Recuerden que pueden habilitar su micrófono si desean. Buenas noches, señor. Buenas noches, sí, señora. Que estoy un poquito de la voz, ¿vale? Ya te escucho. En el tema pasado, en la fase anterior, yo escogí en la problemática del sector industrial agropecuario. Okay. En la industria escogí cría de ganado, cerdo, etcétera, y cultivos varios. Ajá. Y esta vez yo puedo especificar uno de esos nada más. O sea, por ejemplo, si escojo cría de ganado, solo esa puedo especificar. Sí, No, claro. no tiene que ser necesariamente todo la Exactamente. Ah, Perfecto, sí, puedes elegir una y aquí te recomiendo que lo hagas sobre todo porque esta industria está asociada al pastoreo. Entonces, si eligieras todas estas industrias, te vas a encontrar con una lluvia de ideas demasiado grande. Entonces, elige una y déjala indicada como sector industrial. Para el agua, como era un primer ejercicio, bueno, quizás no te hice la observación allí en su momento, lo ideal es escoger una única industria y profundizar en ella. ¿Listo? Pero lo puedes hacer. bueno, señor, muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. De hecho, por aquí me dice Luis Felipe que sí se puede visualizar el formulario. Entonces, le recomiendo diligenciar sus datos. De hecho, vamos a trabajar en la siguiente diapositiva, y vamos a continuar el día miércoles con nuestra clase. Sí, vamos a continuar con la webconferencia. La webconferencia del próximo miércoles quizás se nos vaya por allá hasta las 9:30, porque la idea es dejar ese día la explicación de los ejercicios. Les digo, vamos a tener un CIPAS también posterior a ello, pero la idea es que ustedes el miércoles tengan los elementos para desarrollar también el paso 4. ¿Listo? Entonces finalizamos en la siguiente diapositiva. Aquí quiero también hacer énfasis en que en cuanto al porcentaje en masa, pues el suelo también tiene diferentes componentes a base de aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio.
Aquí ustedes pueden ver que el porcentaje en masa va disminuyendo porque encontramos los elementos que hacen parte de sustancias menos frecuentes en el suelo o en menor porcentaje. Encontramos, por ejemplo, los aluminosilicatos, los óxidos, los carbonatos, sulfatos y silicatos, cloruros y silicatos, o sea, recordemos que el sodio puede estar asociado a cloruro de sodio, silicatos a base de sodio. También el potasio se encuentra en cloruros y silicatos y el magnesio también. Bueno, aquí es importante que ustedes sepan que los aluminosilicatos son una mezcla muy importante. Aquí voy a colocar su fórmula. Los aluminosilicatos están compuestos por alumina, perdón, es Al2O3, ¿sí? Y están compuestos también por silicatos, SiO4. Entonces vamos a encontrar también aquí una composición bien interesante. De hecho, también estos silicatos pues tienen óxido de silicio, ¿sí? Y de los cuales pues vamos a hablar más adelante o en la próxima webconferencia. Entonces, bueno, recuerden, el mineral más abundante en el suelo son los silicatos, formando diferentes polímeros cuyas cargas negativas las compensan los cationes positivos, como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y hierro. ¿Listo? Listo, Verónica, tranquila, de todas maneras ya estamos finalizando. Entonces, además de esos minerales silicios, el suelo también contiene minerales no silicios, que son muy comunes también en el suelo. Quizás el mineral no silicio más importante y más abundante es el carbonato de calcio. Recuerden ustedes que nosotros hablábamos en el caso del agua de esa dureza carbonácea, ¿sí? En donde el carbonato de calcio pues, podía reaccionar con agua para formar bicarbonatos. Entonces el carbonato de calcio está contenido en el suelo, en la piedra caliza, es el más abundante, es poco soluble en agua, pero se disuelve en presencia de dióxido de carbono. Quiere decir que si en el suelo yo tengo un contenido de dióxido de carbono, este carbonato de calcio también va a poder ser almacenado en el suelo. ¿Listo? Aquí tenemos una reacción general que se presenta también en el suelo. Recuerden que el suelo es una composición de sólidos, gases y líquidos. Entonces tenemos aquí carbonato de calcio, dióxido de carbono y agua para producir bicarbonato de calcio en un sistema acuoso. ¿Listo? Entonces, tenemos también, como les indico, en el suelo minerales no silicios. Quiero que ustedes vean algunos ejemplos de los tipos de minerales no silicios que se encuentran también en el suelo. Tenemos el óxido de hierro. El óxido de hierro pues está presente en diferentes minerales. Sí, Oscar, te escucho. Bueno, listo. Por aquí les voy a compartir nuevamente el link de asistencia. Aquí está. Entonces, en el óxido de hierro, pues vamos a encontrar la composición de óxido de hierro, que es óxido de hierro, en diferentes minerales como la hematita, la magnetita, la magemita. Aquí me gustaría enseñarles un poquito para que ustedes vean las características que tienen estos minerales no silicios que se encuentran en el suelo. Aquí vamos a buscar la hematita, que pues tienen realmente una textura o bueno, estos minerales, la verdad, son muy bonitos en cuanto a su textura, a su forma. Sin embargo, pues aquí es importante comprender que la composición de estos minerales es básicamente óxido de hierro. Este tipo de minerales, déjenme compartirles también aquí una imagen de la magnetita para que ustedes los vean. Si bien no adoptan el color rojizo del hierro en su estado de oxidación +2, pues tienen características muy parecidas. Todos son metales, minerales oscuros. Y aquí tenemos la magemita. Vamos a revisar algunas imágenes para que ustedes vean cómo son estos minerales a base de óxido de hierro y que se encuentran también en el suelo. ¿Listo?
Tenemos, por ejemplo, el óxido de magnesio, que también se encuentra en el suelo, el óxido de titanio. Ese óxido de titanio, si bien se conoce como un sólido con unos cristales muy finos y de color blanco, puede formar minerales como la ilmenita, el rutilo y la anatasa. Veamos, por ejemplo, un ejemplo con la anatasa para que ustedes vean el tipo de minerales que forma en el suelo. Sí, aquí tenemos algunos ejemplos o gemas, ¿sí? Minerales como la anatasa formadas a partir de óxido de titanio, y veamos otro ejemplo con el rutilo. Entonces, como les digo, tienen contenidos de óxido de titanio unidos también pues con otros minerales. Aquí tenemos un ejemplo del rutilo. ¿Listo? Y también, pues en el suelo encontramos óxido de aluminio. Les comenté previamente, el óxido de aluminio se encuentra principalmente en los silicatos, en los aluminosilicatos, perdón, que contienen óxidos de aluminio y óxidos de silicio, y tenemos zinc también como uno de los componentes principales de los minerales no silicios del suelo. ¿Listo? Entonces, bueno, dice Oscar que no ha podido completar la asistencia. ¿Ustedes me confirman, por favor, si pudieron completar la asistencia? Listo, perfecto. Entonces, por favor, Oscar, revisa nuevamente el enlace que te compartí. Si no, ahorita tomo tus datos. Listo, perfecto. Gracias, Franklin. Gracias, Janet. Bueno, entonces, gracias, Alejandra. Me dices que tiene fecha de ayer. Listo. Igual recuerden que esta webconferencia pues la movimos, entonces vamos a completar la asistencia. Entonces, bueno, les comento, para nuestra próxima webconferencia vamos a hablar un poco acerca de los de las diversas componentes del suelo, pero también vamos a hablar de los métodos de tratamiento del suelo. También nos vamos a enfocar un poquito acerca de las partículas, del material particulado que compone el suelo, que son el limo, la arena, la arcilla. Vamos a ver algunos diagramas de textura del suelo. Entonces vamos a enfocar la primera parte, en donde ya no vamos a explicar, digamos, este tema del diagrama de Ishikawa y demás. Vamos a enfocar la primera parte, la primera media hora, a terminar esta parte de la química de la litósfera, y el otro espacio de tiempo lo vamos a enfocar al desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Este fin de semana, como les digo, yo les comparto el día de mañana los datos que vamos a utilizar para el desarrollo del paso 4, y también ustedes el día domingo ya van a poder ver la calificación en el entorno de evaluación de la fase 2. Algunos estudiantes ya tienen y visualizaron su calificación, pero los que falten, ya el día domingo todos van a poder ver reflejada la calificación y la inclusión de los puntos de CIPAS y webconferencias. ¿Listo? Entonces vamos a continuar esta temática el próximo miércoles. Recuerden, miércoles 24 de marzo a las 8 p.m. es nuestra cita, y yo voy a estar muy atenta también a apoyarles en el foro con sus avances. ¿Listo? Listo, Pedro. La grabación de la web la voy a compartir hoy mismo. De hecho, la subo al canal que tenemos de YouTube, que es donde se están subiendo las grabaciones, y les comparto esta información a sus correos. Ahí sí me disculparán si les llega un correíto ahorita en una media hora. Envío de una vez la grabación para no molestarlos el fin de semana, y pues también lo voy a publicar en últimas noticias del curso, correo interno y también en los foros. ¿Listo? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por su asistencia. Quedamos aquí y continuamos el próximo miércoles este tema de la química de la litósfera. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Les agradezco por su asistencia, por haber movido su espacio de ayer a hoy. Muchas Pero gracias, bueno, feliz pues noche. vamos a reunirnos nuevamente el próximo miércoles. Listo. Muchas Buenas noches gracias. para todos. Oscar, te voy a pedir que me regales Muchas gracias, tus profe. datos a mi Skype. Te voy a compartir aquí mi Skype para que por favor me regales tus datos, únicamente cédula y tu nombre completo. ¿Listo? Hola, profe, buenas noches. Lo que Buenas pasa es noches. que mi Ay, teléfono se dañó, no soy Oscar, soy ok. Dayan. Lo que pasa es que me tocó entrar desde otro Gmail. Entonces, Listo. Ok. Dayan, ¿verdad?
Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces déjame aquí tus datos, nombre completo y tu número de cédula. Déjamelos aquí de una vez y yo registro tu ¿Escritos? asistencia Escritos en el en el chat. chat. Ajá, exactamente. Listo, Jenny, muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas gracias. Janet. Gracias, Dayan. Edwin, buenas noches para todos. Ya nos podemos ir desconectando y nos vemos el próximo miércoles en nuestra segunda web conferencia. Muchísimas gracias. Buenas noches.